bendiciones y bienvenidas a su programa Shalom Shalom en español con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga. Hoy continuamos con la segunda parte de los dones del Espíritu. Amén. Una serie de discipulado que estamos haciendo. Amén. En inglés y en español. Hermanos, pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo, que es el Paracleto, el que nos ayuda a conocer y a seguir a Cristo en el poder de la resurrección. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo, deseamos arduamente los dones del Espíritu, Señor, para servir a Cristo, para evangelizar y para edificar la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos control, Espíritu Santo, de este programa. Señor, y declaramos que toda la gloria, que toda la honra es para ti, Cristo. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada empezamos con Primera de Corintios, capítulo 12, y estudiamos los dones del Espíritu. Vamos a hacer un repaso. Cuando empezamos el estudio vimos que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y también como para confirmar el Evangelio con milagros, señales y prodigios. Amén. Hablamos de que tenemos que uno de los dones es caminar en sabiduría, también que el Señor puede usar la palabra de ciencia y que la fe es necesaria para caminar en los dones del Espíritu, porque los activa, ¿verdad? Porque estamos sin miedo, somos valientes en el reino, amén. Y que cuando nosotros tomamos ese paso de fe, el Señor nos ayuda a caminar en bendición y de ser de bendición para los demás, ¿verdad? También terminamos en 1 de Corintios 12:9, que estaba hablando del don de la fe, que estudiamos sobre el don de la fe. Tenemos que creer para hablar y entonces quedamos en el don de sanidad. Entonces vamos a ir allá, vamos a ir a 1 de Corintios 12. Ok, dice, gloria a Dios, 1 de Corintios 12, mire lo que dice aquí. 1 de Corintios 12, voy a empezar en el nuevo. Hoy estoy usando el teléfono por la Biblia porque la Biblia se me quedó en la casa, amén. A otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, amén. Fíjese lo que dice el 10. A otros operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discreción de espíritus, y a otros géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces, fíjese, tenemos varios dones que el Espíritu, que la palabra nos identifica, que son distribuidos por el Espíritu Santo, y Él es el capitán del barco, amén, según nuestra entrega, según el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Pero todos podemos caminar en estos 9 dones del Espíritu, hermanos, si los buscamos, si los perseguimos y si nos rendimos y si vivimos una vida consagrada y una vida de santidad y de entrega en el Señor. Entonces, fíjese, vemos el don de sanidad, el don de operación de milagros, el don de profecía, discreción de espíritus y géneros de lengua y otra interpretación de lenguas. Amén, gloria a Dios. Pero vamos a concentrarnos en el don de sanidad. Fíjese que el don de sanidad es muy importante. Incluso la palabra nos dice en Santiago, en el versículo 5, que si hay un enfermo entre nosotros, que llamen a los ancianos de la iglesia, que los unjan y llores por ellos para que se sanen. Amén. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y las señales son para confirmar el Evangelio. Vamos a ir a Marcos 16,
del 17 al 20. Amén. Marcos 16. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Estoy experimentando. Del 17 al 20, ¿verdad? Que dice aquí. Gloria a Dios, dice. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Entonces, ¿quiénes son los que creen? Usted y yo, los que hemos Cristo en Cristo Jesús. Así que todas estas señales tienen que estar en evidencia en nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Y fíjese, voy a empezar en el 16 para que usted vea. Aquí es la gran comisión en el 15, dice, y les dijo, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren, a usted y a mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! Y fíjese, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la diestra del Padre. Y ellos salieron, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Gloria a Dios. Entonces esto es para usted y para mí, no solo para todos, no solamente las personas que funcionan en los cinco no solamente para el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, es para todos. No solamente para las personas que caminan en esas oficinas, amén, en esos ministerios que el Señor ha dado, es para todos los creyentes, amén. Entonces a mí eso está tremendo, porque eso le ayuda a usted a motivarse, a buscar arduamente lo que Dios tiene para usted. En Jeremías 29:13, la palabra dice que si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Vamos a ir allá, Jeremías 29:13. Vamos a ir, yo lo quiero buscar, Jeremías 29:13. Esto es más rápido que si yo tuviera mi Biblia, gloria a Dios. El Señor es lindo, amén. 29, el capítulo 29, el versículo 13. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí. Dice, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y eso está tremendo. Si lo buscamos de todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y Él es un papá bueno, que en la Escritura nos dice que Él es tan bueno que los hombres que son pecaminosos le dan cosas buenas a sus hijos, como Él no nos va a dar a nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y porque Él quiere que tengamos el bautismo del Espíritu Santo, para que seamos testigos eficaces de la palabra, para que nos edifiquemos los unos a los otros y para que cuando prediquemos la palabra el Señor la confirme con señales, amén. Solamente lo tenemos que buscar y lo encontraremos, hermanos, una promesa, amén. Eso está tremendo, a gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Fíjese, entonces cuando nosotros oramos por los enfermos lo hacemos en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Hechos 3:6, a gloria a Dios. El Señor es tan bueno, me está ayudando con esta nueva forma de buscar en la Biblia, amén. Hechos 3:6, gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí. Aquí vemos que Pedro y Juan estaban subiendo juntos al templo para ir a orar en la hora de oración, ¿verdad? Pero se encuentran con un hombre, amén, y esto empiezan una serie de eventos, amén. Vamos a empezar en el 6, dice aquí.
Mire lo que dice. Mire, vamos a empezar. Gloria a Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, la de nona. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Como vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, rogaba que le diesen limosna. Y Pedro con Juan, fijando los ojos en él, dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo, una moneda, ¿verdad? Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y... ¡Wow! Levántate y anda, ¿verdad? Gloria a Dios. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Un acto de fe. ¡Wow! Y luego fueron afirmados sus pies y tobillos por el poder de la resurrección, que es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esto fue una demostración del Evangelio, amén. Eso es tremendo, pero fíjense que ellos usan el nombre de Jesús. Mire, mi iglesia donde yo asisto, nos mudamos para un templo nuevo. En los años 70, esta iglesia fue un lugar donde Dios la usaba grandemente a las personas ahí para sanar a los enfermos. Y el pastor que era pastor ahí fue invitado por mi pastor para que hablara en el día de la inauguración de nuestra mudanza a esta iglesia. Y él estaba diciendo que el Señor, al altar, así a la mano derecha, hay como una alcoba donde oraban por las personas. Y entonces él estaba contando que su iglesia crecía del 20 al 25% todos los años. Y ese es un crecimiento bastante grande para una iglesia. Amén. Y entonces él dijo que la mayoría de las personas que se unían a la iglesia era porque el Señor los había sanado. Que el Señor usó el don de sanidad para acrecentar, para que su iglesia creciera. Eso está tremendo, hermano. Porque, ¿qué pasa? Cuando una persona está enferma, el Señor la sana, entonces esa persona en agradecimiento se rinde a Cristo Jesús. Eso está tremendo, amén. Eso está bien lindo. Entonces, el don de sanidad es precioso. Usted toma el paso de fe y ora por los enfermos. Y el Señor va a bendecir a esos enfermos, amén. Y los va a sanar para demostrarle que el Evangelio es verdadero. Él lo confirma con señales, prodigios y milagros. Vamos a ir a Primera de Corintios 12, del 10 al 11. Vamos a ir allá. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Yo me gozo porque Primera de Corintios 12, ok, del 10 al 11. Fíjese lo que dice aquí. Dice: a otras operaciones de milagro, profecía, descripción de espíritu, géneros de lengua y interpretación de lengua. ¿Verdad? Entonces, hermana Marisol, ¿cómo caminamos en estos dones? Tiene que tomar ese paso de fe, fiel en lo pequeño, y a medida que usted sea fiel en esa palabra de ciencia, el Señor me dice que te sientes triste y que ore por ti. La próxima vez se incrementa, entonces se va activando y el Espíritu Santo lo va entrenando a usted a medida que usted es fiel
en el llamado y en los dones que Él le ha dado a usted. Pero usted lo tiene que perseguir de todo corazón. Amén. Hay otra lista en Romanos 12, de 6 a 8, que habla de otros dones espirituales. Amén. Vamos a ir allá. Amén. Gloria al Señor. Romanos, gloria a Dios. Esto es rapidito con el dedo. Romanos 12, gloria a Dios, del 6 al 8. ¿Qué dice aquí? Amén. Fíjese, voy a empezar el versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Así es que le vamos al Señor. Amén. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es la voluntad de Dios agradable y perfecta que nosotros seamos embajadores de Cristo efectivos. Que caminemos con el Espíritu Santo, dando palabras de ciencia, de sabiduría, orando por los enfermos y que los enfermos se sanen, y dando palabras de profecía y siendo instrumentos de bendición. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Digo pues, por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces el Señor quiere que nos mantengamos, ¿qué? Humildemente, no importa qué es lo que le da a usted. Usted tiene que saber que eso es de papá y que usted no toma la gloria ni la honra. Usted se mantiene humilde, usted es simplemente un instrumento del Señor del cielo. Gloria a Dios. Porque de esta manera, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos los miembros los unos de otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, wow, okay, entonces tenemos diferentes dones según la gracia, según lo que el Espíritu Santo nos quiera dar, pueden ser los 9, amén, si lo buscamos arduamente lo podemos recibir, ¿verdad? Fíjese lo que nos enseña, ¿verdad? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, gloria a Dios. Wow, wow. Fíjese el número 10. Amando los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos con los otros. Entonces los dones son para edificarnos nosotros los unos a los otros en la iglesia. Amén. Y tenemos que, los dones que el Señor nos da, tenemos que usarlos fielmente según los preceptos de la palabra, ser humildes y entender que no es nosotros, sino el Señor en nosotros que obra. Gloria a Dios. Amén. Y mire, yo estaba hablando con el pastor Dexter anoche, que es mi esposo, y me estaba hablando del don del liderazgo, ¿ok? El don del liderazgo es muy importante, ¿ok? Y él me estaba enseñando que el don del liderazgo es muy importante, porque es de dirigir, de llevar a personas de un lugar a otro. Pero hay diferentes esferas, medidas de ese don del liderazgo. Y el pastor Dexter me mostró eso, porque me habló un ejemplo de Moisés, donde ungió a personas para ser líderes de 10, de 100,
de 1000. Entonces, hay diferentes tipos de liderazgos y también hay el liderazgo del hombre como el sumo sacerdote de su familia. Amén. Pero si queremos ser líderes, tenemos que entender que el líder sirve, que el líder ayuda, que el líder capacita, que el líder guía. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo y usted no es guiado por el Espíritu Santo y usted no es enseñado y usted no es humilde, usted tiene que entender que para ser líder de otros, su líder tiene que ser el Espíritu Santo. Amén. Y eso es esencial. Amén. Vamos a ir a 2 de Pedro 1, del 20 al 21, que nos habla de profecía. Gloria a Dios. 2 de Pedro. El Señor es tan bueno. 2 de Pedro 1, del 20 al 21. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí. Vamos a seguir esta enseñanza. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted habla una profecía, esa profecía es inspirada por el Espíritu Santo para que usted la hable. Por tanto, usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8, 13 y 14, para poder hablar las palabras de Dios. Amén. Tienen que vivir una vida de entrega, de santidad. Amén. Y fíjese, otra cosa que yo quiero que entienda, que todos podemos profetizar. Amén. Pero no todos los que profetizan son profetas. A esa oficina de profeta lo llama el Señor directamente a la persona que sea un profeta. Amén. Pero usted puede ser profético, pero no necesariamente caminar en la oficina del profeta. Amén. Entonces, aquí vamos, este es un buen lugar de terminar. El Señor es tan bueno y ahora yo voy a orar para que el Señor reparta según su voluntad y según su medida en usted los dones que Él quiera darle, si usted los desea. Señor, te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo es nuestro ayudante y que Él está con nosotros, Señor. Señor, y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú bautices a esas personas que desean arduamente el bautismo del Espíritu Santo, que desean caminar en los dones del Espíritu Santo, motivados por amor, Señor, para edificar a la iglesia, para ser instrumentos de bendición para la iglesia y para predicar tu evangelio y que tú confirmes ese evangelio, Señor, con milagros, señales y prodigios, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra motivación es amor, amor a las almas, amor a ti, Señor, y te pedimos que tú nos uses, Señor, y que tú actives en nosotros los dones espirituales que tú quieras, Espíritu Santo, que en el Padre, que el Padre, tú quieres que nosotros tengamos y que el Espíritu Santo nos los dé en el nombre de Jesús y en la medida que Él nos la quiera dar, porque Él es el capitán del barco, Señor. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Y Señor, te queremos perseguir arduamente y conocerte y seguirte en el poder de la resurrección. Señor, santifícanos, Señor. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos prepare, Señor, para caminar en la plenitud de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Shalom Shalom en español con la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Chao.